Estás en historias de terror. Un reloj con reglas extrañas. La vitrina de Antigüedades Belmonte siempre desprendía un aura de polvo y secretos. Entre candelabros torcidos y porcelanas agrietadas, fue el reloj de sobremesa el que atrajo mi mirada como un imán. Era una pieza art déco, de ébano pulido y líneas geométricas severas. Su esfera, de nácar nocturno, tenía números romanos en plata deslustrada y dos agujas delgadas como suspiros. Pero lo que realmente me hipnotizó fue el péndulo. No era el típico disco dorado, sino una esfera de cristal ahumado que encerraba algo minúsculo, oscuro e indistinto. Un lunar suspendido en el tiempo. Y su tic-tac no era un sonido mecánico, era un suspiro rítmico, como si el propio reloj respirara. El señor Belmonte, un hombre cuya piel parecía de pergamino viejo y cuyos ojos se hundían en sombras profundas, me observó mientras lo examinaba. «Una pieza única, señor Albert», dijo, su voz como el crujir de hojas secas. «De la colección particular del difunto maestro relojero Valdemar Hussard. Se dice que marcaba más que la hora». Su sonrisa fue un ligero estiramiento de los labios, sin alegría. «Pero es solo una leyenda, claro. A un precio tan razonable. ¿Quién se resiste?» El precio era ridículamente bajo, casi un regalo. Una bandera roja que mi entusiasmo de coleccionista novato ignoró alegremente. Por supuesto, me lo llevé a casa. Lo instalé en mi estudio, sobre el escritorio de roble macizo. Bajo la luz de la lámpara, el ébano brillaba con una profundidad aceitosa, y la esfera de nácar parecía absorber la luz, creando pequeños remolinos de sombra en su superficie. El péndulo oscilaba con suavidad hipnótica, su susurro constante llenando el silencio de la habitación. Tic-tac, tic-tac, como un corazón latiendo en el centro de mi espacio privado. Tic-tac, tic-tac. La primera noche, durmiendo en la habitación contigua, soñé. No eran imágenes, sino sensaciones. Frío metálico contra mi muñeca. La presión de engranajes diminutos girando bajo mi piel. Y un susurro insistente, gutural, que no entendía pero que resonaba en mis huesos. Cuidado con la hora hueca. Desperté sobresaltado, empapado en sudor frío. El sueño se desvaneció, pero el eco del susurro permaneció, mezclándose con el tic-tac constante que llegaba desde el estudio. Me levanté, atraído por el sonido como un sonámbulo. En la penumbra, el reloj parecía más grande, más presente. La esfera de nácar brillaba con una luz lechosa propia. Las agujas marcaban las 3:17 de la mañana. Observé el péndulo, esa esfera de cristal con su mancha oscura encerrada. Por un instante, juré que la mancha se había movido, como si hubiera girado para mirarme. Sacudí la cabeza y pensé, ¿será el estrés o tal vez la sugestión? Fue al día siguiente, mientras limpiaba el polvo de la vitrina con un paño suave, cuando descubrí el compartimento secreto. Un panel casi invisible en la base cedió bajo la presión de mis dedos, revelando un pequeño hueco forrado de terciopelo desgastado. Dentro no había joyas ni monedas, solo un trozo de papel doblado, amarillento y frágil, escrito con una caligrafía angulosa y nerviosa que reconocí de mis sueños. El título decía «Advertencias para el custodio del cronovitral de Hussard. Regla número 1. Nunca dé cuerda al reloj entre la 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Esa hora pertenece a los ecos. Si lo haces, escucharás lo que los ecos susurran, y ellos te oirán a ti. Regla número 2. El péndulo contiene la sombra del tiempo. Si la sombra dentro del cristal cambia de forma o tamaño, cubre el reloj inmediatamente con un paño negro. Hay uno en el compartimento,
y abandona la habitación hasta el amanecer. No mires atrás. Regla número 3. La cara de nácar es un espejo hacia adentro. Si al mirar la esfera ves un reflejo que no es el tuyo, especialmente ojos en los números o manos donde no deben estar, apaga todas las luces y recita el alfabeto al revés hasta que la imagen desaparezca. Encender la luz antes es invitar a lo reflejado a salir. Regla número 4. El reloj no dará las horas. Si suena una campanada o carillón que no corresponde a la hora en punto, por ejemplo, suena a las 3:23, sal de la casa inmediatamente. No lleves el reloj contigo. No regreses hasta que hayan pasado 3 ciclos completos de la aguja horaria, 3 horas. Regla número 5. No permitas que sangre toque la madera. El ébano es sediento. Si se mancha, el vínculo se fortalece. Y el custodio anterior podría buscar reclamar su puesto. Las palabras temblaban en el papel, y en los márgenes había garabatos frenéticos, espirales que se convertían en ojos, relojes con agujas hechas de huesos, y la frase repetida hasta la obsesión: no es solo un reloj. Un escalofrío me recorrió la espalda. Valdemar Hussard, el nombre del relojero muerto. ¿Era esta su letra? ¿Tal vez era broma macabra? Pero el detalle del paño negro en el compartimento estaba ahí. Un cuadrado de seda negra, pesada y fría. Demasiado específico para ser una coincidencia. Decidí ignorarlo. Sugestión, me repetí. Leyendas para asustar a incautos. El reloj era demasiado hermoso, demasiado único para deshacerme de él. Pero las reglas se colaron en mi mente como humo tóxico. Empecé a evitar el estudio entre la 1 y las 2 de la mañana. Si entraba de noche, nunca miraba directamente la esfera demasiado tiempo. Cubrí un pequeño corte en mi dedo con una tirita antes de tocar la vitrina. Mi primer error fue de forma involuntaria. Una madrugada, trabajando en un plazo ajustado para un proyecto, perdí la noción del tiempo. El tic-tac hipnótico del reloj era mi única compañía. Cuando el cansancio me venció, apoyé la cabeza en el escritorio, justo enfrente del reloj. Un sueño profundo, pero no reparador, me arrastró. En él estaba dentro del péndulo de cristal, flotando junto a la mancha oscura, que ahora tenía la forma de una pupila alargada, vertical, como la de un gato. Me observaba. «Custodio», susurró una voz metálica, fría. «Viniste en la hora hueca». Desperté sobresaltado por el sonido de mi propio jadeo. La luz del amanecer gris se filtraba por la ventana. Miré el reloj. Las agujas marcaban las 6:18 de la mañana. Había dormido sobre el escritorio. Pero entonces lo escuché. Un susurro. No provenía del reloj. Venía de la esquina más oscura de la habitación, donde las sombras se acumulaban como telarañas húmedas. Era bajo, gutural, formado por palabras que mi cerebro rechazaba comprender, pero que sentía como arañazos en mi mente. En mi mente se dibujó un vago recuerdo, en medio de la ensoñación, en el que me veía a mí mismo, dando cuerda al reloj. Regla 1. Si lo haces, escucharás lo que los ecos susurran, y ellos te oirán a ti. Me quedé paralizado, la sangre helada en mis venas. Los susurros cesaron después de unos segundos eternos, pero la sensación de ser escuchado, de que algo en esa esquina ahora me conocía, no me abandonó. La segunda advertencia llegó con la luna llena. Estaba leyendo en mi butaca frente al reloj. El péndulo oscilaba con su ritmo constante. De repente, un destello captó mi atención. La mancha oscura dentro del cristal ahumado se había estirado. Ya no era un punto redondo, era una línea vertical fina, vibrante, que parecía latir al ritmo del tic-tac, como la pupila que había visto en mi sueño. Regla 2. Si la sombra cambia de forma,
Cubre el reloj y abandona la habitación. El terror me impulsó a moverme. Agarré el paño negro del compartimento. Era pesado, frío y olía a polvo antiguo y a algo metálico. Lo arrojé sobre el reloj, cubriendo la vitrina y la esfera por completo. En ese instante, el tic-tac se detuvo. Un silencio absoluto, repentino y opresivo, cayó sobre la habitación. Luego, desde debajo del paño, un golpe seco, como un nudillo de madera golpeando el cristal desde dentro. Toc, no lo pensé. Salí del estudio corriendo, cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, jadeando. Pasé la noche en el sofá del salón, con todas las luces encendidas, escuchando. No hubo más golpes, pero al amanecer, cuando me atreví a volver, el paño negro estaba en el suelo, arrugado. El reloj volvía a latir con su tic-tac susurrante. La mancha dentro del péndulo era de nuevo un punto redondo e indistinto. Pero en la superficie del ébano, cerca de la base, había una marca. Una mancha pequeña, oscura, húmeda, como si una gota de brea hubiera caído del interior. Olía a metal caliente. Una semana después me encontraba ajustando la hora del reloj. Había empezado a retrasarse unos minutos cada día, algo que no había notado antes. Mirando fijamente la esfera de nácar para comprobar la posición exacta de las agujas. El nácar, bajo la luz de la lámpara de mi escritorio, tenía reflejos cambiantes, como nubes moviéndose en un cielo nocturno. Y entonces, entre el número 4 y el 5, vi un ojo, no un reflejo distorsionado, un ojo humano de un azul pálido y acuoso, con la pupila dilatada, mirándome fijamente desde dentro de la esfera. Parpadeó. Regla 3. Si ves un reflejo que no es el tuyo, apaga las luces y recita el alfabeto al revés. El pánico me paralizó por un segundo. Luego actué. Casi me caigo al levantarme de la silla y correr hacia el interruptor de la luz. La oscuridad fue total. El tic-tac sonó más fuerte en la negrura, como un corazón acelerado. Empecé a recitar, con voz temblorosa. Z, Y, X, W, V. Cada letra era un esfuerzo. Sentía el peso de una mirada fija en mí, desde la dirección del reloj. U, T, S. El aire se enfrió drásticamente. R, Q, P. Un sonido, un roce, como de uñas largas arrastrándose suavemente sobre la madera del escritorio. O, N, M. El roce se acercaba. Olía a tierra húmeda y a cera vieja. L, K, J. Casi podía sentir el aliento frío en mi nuca. I, H, G. Las palabras se ahogaban en mi garganta. El roce estaba a mis pies. F, E, D. Cerré los ojos con fuerza, concentrándome solo en las letras, en el sonido de mi propia voz aterrorizada. C, B, A. Y entonces todo quedó en silencio. El roce había cesado. El frío disminuyó ligeramente y el tic-tac volvió a su ritmo normal. Encendí la luz con mis dedos que apenas respondían. El estudio estaba vacío. No había rastro de uñas en la madera. Pero en el centro de mi escritorio, frente al reloj, había un cabello largo, fino y blanco como la nieve. No era mío. Mientras lo observaba, no sé por qué me mareé y di un traspiés que me llevó a apoyarme en el propio reloj, con tan mala suerte que me clavé en la mano una astilla en la que no había reparado antes. De hecho, después del incidente, traté de buscarla y no fui capaz de localizarla. El resultado fue que de mi mano comenzó a brotar sangre al instante y no le habría dado mayor importancia si no fuera que una de las reglas hablaba de la sangre. El incidente final comenzó con un sonido que no debería existir. Era una tarde tranquila. Estaba en el salón
intentando concentrarme en leer, pero el tic-tac constante, aunque amortiguado por la distancia, se filtraba en mi conciencia. De repente, un repique claro y frío resonó desde el estudio. Una sola campanada, nítida, metálica, llena de una resonancia antigua que heló mi sangre. Miré mi reloj de pulsera, 4:17 de la tarde. Regla 4. Si suena una campanada que no corresponde a la hora en punto, sal de la casa inmediatamente. No lo dudé. El terror aprendido fue más fuerte que la incredulidad. Salí disparado, sin llaves, sin teléfono, solo con la ropa que llevaba puesta. Me senté en los escalones del porche, temblando, observando la puerta cerrada de mi casa como si fuera la boca de una bestia. Pasaron 3 horas interminables. El sol se puso. La oscuridad envolvió el vecindario. Cumplido el plazo, entré con cautela. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. El tic-tac del reloj había cesado. Avancé por el pasillo hacia el estudio, cada paso resonando en el vacío opresivo. La puerta del estudio estaba entreabierta. Empujé suavemente. La habitación estaba a oscuras, pero la esfera del reloj de Hustar brillaba con una luz fría y lechosa, iluminando débilmente el escritorio. Las agujas no se movían. Estaban clavadas en las 3:17 de la mañana, la misma hora que marcaba la primera noche, la del sueño. Y entonces lo vi. Sentado en mi silla, de espaldas a mí, había una silueta, alta, delgada, vestida con una levita oscura y anticuada. No respiraba, no se movía, solo estaba allí, contemplando el reloj inmóvil. «Custodio». La voz salió de la silueta, un susurro metálico que conocía demasiado bien. Era la voz de mis sueños, la voz de los ecos. «Has roto las reglas. Has perturbado el equilibrio». La figura giró la silla lentamente. No tenía rostro. Donde debería haber ojos, nariz y boca, solo había un vacío profundo, negro como el ébano del reloj, que absorbía la débil luz de la esfera. El cronovitral necesita un nuevo corazón, un nuevo motor. Retrocedí, tropecé con el umbral. El miedo me inmovilizaba. La figura sin rostro se levantó. Era imposiblemente alta, sus extremidades largas y angulosas como las agujas del reloj. Extendió una mano. No llevaba guante. Sus dedos eran huesudos, largos, terminados en uñas afiladas y oscuras. Olía a aceite rancio, a polvo de engranajes y a algo dulzón y podrido. «Tu tiempo prestado ha terminado, Albert. Valdemar aguarda». Grité. Un sonido ronco, animal, de puro terror. Di media vuelta para huir. Algo frío y metálico se cerró alrededor de mi tobillo con la fuerza de una abrazadera. Miré hacia abajo. Una cadena de relojería, fina pero irrompible, hecha de eslabones plateados y oscuros, salía del interior de la vitrina del reloj y se enroscaba alrededor de mi pierna. Tiró de mí, no con violencia física, sino con una fuerza irresistible que parecía actuar sobre mi misma voluntad, arrastrándome hacia atrás, hacia la silla, hacia la figura sin rostro. Ahora soy el corazón. No sé cuánto tiempo ha pasado, días, semanas, o solo minutos dilatados en una eternidad de tic-tac. Estoy aquí, sentado en mi silla, frente al reloj de Hustar. Mis manos, pálidas y frías como el mármol, descansan sobre el escritorio. No las controlo. Observo, desde algún lugar profundo dentro de mi prisión de carne, cómo una de ellas se alza, lenta, mecánica, y abre la vitrina de ébano. La otra mano agarra la llavecita de cuerda plateada que nunca antes había usado. La inserta en el orificio lateral del reloj. Empieza a girar. Cric, cric, cric. Cada vuelta es un latido robado a mi propia vida. Siento el roce de los engranajes en mis huesos, el aceite espeso fluyendo por mis venas en lugar de sangre. El péndulo oscila de nuevo,
su susurro se confunde con el sonido de mi respiración forzada. Dentro de la esfera de cristal ahumado, la mancha oscura ha cambiado. Ya no es un punto, es una forma pequeña, retorcida, que recuerda vagamente a un corazón humano reducido y disecado. Mi corazón. El reloj marca las 3:17 de la mañana. Siempre las 3:17 de la mañana. La hora hueca, la hora en que los ecos susurran. Y yo, atrapado dentro de esta cárcel de carne y ébano, escucho sus voces con claridad ahora. Susurran los nombres de los anteriores. Susurran instrucciones. Susurran que el próximo custodio ya ha entrado en la tienda de antigüedades Belmonte, que ha visto el reloj, que siente su atracción fatal. Una de mis manos, ajena, toma el paño de seda negra. Lo pasa suavemente sobre la vitrina, cubriendo la esfera de nácar. La otra mano sigue girando la llave. Cric, cric, cric. Cada vuelta es un hilo más de mi conciencia que se deshilacha y se teje en el mecanismo eterno del cronovitral. Pronto no quedará nada de mí. Solo el tic-tac, el susurro y la espera. La interminable espera del siguiente que ignore las reglas escritas en un papel escondido, buscando belleza en la madera oscura y el nácar de luna.